saludo cordial a toda la comunidad que nos acompaña. Bienvenidos amigos a una edición más de Salud en Equilibrio. Ustedes saben que este es un espacio creado y pensado para que vos que nos seguís y tu familia pueda tener una vida plena en equilibrio y libertad. Mi nombre es Antonella Barresi y me acompaña como en todas las ediciones el doctor Alberto Concolino. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola a todos. Hoy estamos dispuestos a trabajar en un tema complicado también, que es depresión. Así es, doctor. Hoy vamos a hablar de depresión. Voy a decir con mucha propiedad que estoy ansiosa por hablar de este programa, de este tema, mejor dicho. Pero bueno, no quiero hacerlo sin antes volver a invitar a nuestra comunidad a que pueda sumarse a la campaña de donación de plasma. Desde Salud en Equilibrio nos unimos al pedido del Sistema Nacional de Sangre, en donde piden a todos los recuperados de COVID-19 que puedan asistir a los centros de donación y donar su plasma. Si usted padeció el COVID-19 y salió indemne de esto, ha producido, su sistema inmunitario produjo anticuerpos. Y los anticuerpos, sus anticuerpos, pueden salvar la vida de otra persona. Solo tiene que donar parte de su plasma, que por otra parte por el sistema no se pierde absolutamente nada, no es sangre, es plasma que tiene un antídoto, por decirlo de alguna manera, que se llama anticuerpo, para este virus que nos aqueja y que ha producido esta pandemia a nivel mundial. Vos podés hacer la diferencia entre un enfermo leve y alguien que está en estado crítico, así que te invitamos a ponerte en contacto a los números y las direcciones que aparecen en pantalla y poder ser parte de esta gran campaña. Habiendo dicho esto, doctor, sí, vamos a dar inicio a nuestro tema tan importante el día de hoy, que es nada más y nada menos que la depresión. Bien, antes de definir lo que es la depresión, o podemos definirla sin problema, y decirle que es un trastorno de nuestro estado de ánimo donde domina la ira, la frustración, y que eso termina alterando nuestra cotidianeidad, sobre todo cuando se hace o cuando es durante mucho tiempo. Así es, doctor. Y qué importante hablar de este tema el día de hoy, porque aquí suceden muchísimas cosas, ¿verdad? Primero, la falta de educación, ¿verdad? La gente le llama depresión a cualquier estado de tristeza o de desgana. Ah, ya estoy deprimido, tengo depresión, ¿verdad? O lo otro, minimizar un cuadro real de depresión, como que, ay no, ¿sabes qué? Está nomás triste porque terminó con el novio, o está nomás triste porque perdió el trabajo, y seguro que si se va a hacer un poquito de meditación, o si seguro que si se va a unas vacaciones, ya se le va a pasar, ¿verdad? Cosa que no es así. Es por eso que hoy tomamos las riendas de este asunto, y habiendo hecho como una previa, de hecho que si vos estás viendo esta edición del programa y no viste la anterior, te recomiendo que lo hagas, porque en el anterior hablamos de factores que influyen en la depresión, como lo son el estrés y la ansiedad. Claro, en realidad hay que entender esto como es decir, la depresión, en definitiva, el estrés agudo y la ansiedad son mecanismos, estamos hablando de la ansiedad aguda, ¿no? Es decir, que nos permiten adaptarnos a situaciones nuevas. Es decir, nos defienden de posibles problemas. Es decir, en definitiva, tanto el estrés agudo como la ansiedad aguda, digamos, cuando es absolutamente normal, no patológica, nos permiten adaptarnos. Es decir, la ansiedad en sí es una herramienta que tenemos para poder adaptarnos, no solo en este momento o algo que de alguna manera nos permite lograr un escalón de equilibrio distinto, sino que es un fenómeno, la ansiedad, al cual echó mano la evolución, la evolución, para poder crecer y poder adaptarse a los distintos vaivenes que ha tenido la historia universal. El tema es así: cuando ese sistema de estrés crónico, permanente, produce estados de ansiedad, también crónicos o permanentes,
se pierde algo que tiene que ver con algo que hemos dado ya en los programas anteriores, que es la homeostasis. Es decir, cuando aparece, por ejemplo, un proceso de estrés o de ansiedad, normalmente es para resolver un conflicto que nos lleva a una nueva situación. ¿Me explico? Cuando eso no se logra, podemos llegar, y se cronificó el estrés, se cronificó la ansiedad, podemos llegar a un estado que es el estado de depresión, donde es el estado de depresión en realidad nos está avisando que perdimos la homeostasis. Es la última oportunidad para obtener, o mejor dicho, para lograr la homeostasis, es decir, el equilibrio. Doctor, ¿y hay diferentes tipos de depresión o se manifiesta de una sola manera? ¿Cuáles son los síntomas de acuerdo Es al excelente tipo de tu depresión? pregunta, porque eso va a poner a la depresión en el verdadero punto que tiene que estar. Lo que vos decías al comienzo, es decir, la gente dice estoy depre, y realmente bastardea la palabra depresión, porque acá estamos hablando de algo serio que rompe nuestro equilibrio interno. Entonces no podemos decir estoy deprimido porque no gané a la lotería. Es decir, o estoy deprimido por cualquier cosa demasiado banal. Ahora bien, sí existen dos tipos de depresión. Otra vez, aguda y crónica. Igual que pasa con el estrés, igual que pasa con la ansiedad. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el estrés, la ansiedad y la depresión es un continuo, es la misma ruta, que tiene distintos pueblos. Un pueblo es el estrés, otro pueblo es la ansiedad y otro pueblo finalmente es la depresión. Si se nos muere una mascota, obviamente que nadie puede estar contento. Claro que va a haber una interferencia en nuestro estado de ánimo que va a durar unos días. Obviamente vamos a estar tristes durante unos días. Y más, eso les diría que es muy sano desde el punto de vista psicológico. El problema es si estamos deprimidos o si estamos tristes o interfiere en nuestra vida cotidiana mucho tiempo. Es decir, en ese caso, ese problema se cronifica. Entonces, existe una depresión aguda, que es de muy corta duración, que prácticamente tiende a mantener otra vez el equilibrio, a volver otra vez a la homeostasis, y una depresión crónica, que es realmente una verdadera enfermedad y que tiene por lo menos una duración mayor a 6 meses. Entiendo, doctor. ¿Y cuáles son los síntomas entonces así de la depresión? Porque cuando hablábamos de estrés y ansiedad, vos nos hablabas de ciertos síntomas que inclusive nos decís podrían derivar en la somatización y en otras enfermedades. Pero cuando hablamos de depresión, ¿de qué síntomas en específico hablamos que sean diferentes a los del estrés y la ansiedad? Mirá, tenemos una imagen que me gustaría, si el señor director la puede pasar, como para poder charlar, sin no olvidarnos de nada, y cuáles son esos síntomas. ¿Está la placa? Sí. Por ejemplo, uno de los síntomas cardinales, es decir, que se da prácticamente en casi todos los procesos depresivos, es el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño. Y esto está directamente relacionado a un neurotransmisor. No quiero repetir lo mismo, pero los neurotransmisores son sustancias químicas que produce nuestro cerebro y que sirven para transmitir información. Y eso se da por una caída de un neurotransmisor que es la serotonina y que clásicamente se lo relaciona con los estados de felicidad. Hay cambios también puede haber un exceso de somnolencia. Tanto puede ser insomnio, que es mucho más frecuente que el exceso de somnolencia, ahí ya intervienen otros neurotransmisores, pero puede darse también. Hay un cambio dramático en el apetito. Puede ser en más o en menos.
Lo que es también cardinal en el paciente que lleva ya mucho tiempo con un nivel de estrés crónico y pasó la etapa de ansiedad, es que el paciente dice, yo no sé, yo me levanto cansado, doctor. Y en principio, cuando uno investiga, durmió bien, todo, pero él se levanta cansado. En realidad, se levanta sin ganas. Ese es el tema. Y la gente lo plantea como cansancio, entonces, cuidado a ese síntoma. El levantarse cansado. Otra cosa que quiero decir, no es que yo duermo mal, entonces estoy deprimido. Tampoco es así. Esto es la conjugación. Claro, esto es un síndrome. ¿Qué significa eso? ¿Qué es síndrome? Conjunto de síntomas o conjunto de enfermedades que dan una determinada acción o un determinado problema. Una de las cosas que muchas veces se ve es el sentimiento de culpa o de inutilidad. Es decir, yo no sirvo para nada, yo me siento mal. Ahí hay que trabajar mucho lo que tiene que ver con la autoestima. Sin lugar a dudas, aquel paciente que está deprimido tiene franca dificultad para concentrarse. Es decir, el paciente lee y a los 5 minutos de haber leído se distrae con cualquier cosa, no recuerda lo que leyó, vuelve otra vez a leer. Eso no es solo fatiga o como antes se planteaba surmenage, es algo que no existe. En realidad la fatiga en la concentración tiene que ver muchas veces con depresiones. Porque una cosa quiero decir, Anto, todos tenemos la imagen de que el depresivo es aquel que se está por tirar de un 10º piso, o que se está por pegar un tiro, o que está tirado en la cama todo el día. Sí, pero esa es una imagen para Hollywood, no es lo que realmente pasa habitualmente. Habitualmente, como hay distintos grados de depresión, eso es el 2%, lo que acabo de describir es el 2%, pero todos tenemos esa imagen, cuando en realidad no es real. Por eso hay que estar atentos. Y por supuesto que muchas veces se dan cuenta los familiares antes que el propio paciente. Es lo mismo que pasa en la situación de ansiedad. El familiar se da cuenta que el paciente está irritable, que ya no ve noticieros, es decir, que trata de manejar la mayor parte del tiempo el ahorro energético, es decir, el ahorro de energía. El dinero que nosotros tenemos en biología es la energía. Ese es nuestro dinero. Entonces, es decir, nosotros tenemos varios mecanismos, es decir, la célula, el organismo, el tejido, tiene varios mecanismos para ahorrar energía. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la depresión es que el paciente tiene varios problemas. La primera cosa es que ya no tiene energía, es decir, no tiene más plata, concretamente, para afrontar sus deudas. Es decir, no tiene más energía para afrontar los problemas cotidianos, inclusive. Por eso trata de evadirse, no ir a fiestas, no tener mucha relación con los demás o eventualmente no ver noticieros. Y entonces trata de hacer un ahorro inconsciente de energía, pero que de alguna manera nos muestra qué es lo que está pasando. ¿Se puede decir, doctor, que uno se encierra en sí mismo? ¿Es más o menos el mismo síntoma en cualquier edad o en cualquier contexto o varía un poquito? El síntoma es en cualquier contexto de un adulto joven, ¿no es cierto? Sí. De adulto joven a adultos mayores. Pero, insisto, en esto hay que tener claro que hay grados. Es decir, no todas las depresiones son iguales. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Es decir, no todos tenemos... A mayor cantidad de recursos psicoafectivos, mayor es la posibilidad de estar más lejos de la depresión. ¿Me explico? Es decir, en la medida que tenemos en nuestra caja de herramientas buenas herramientas, tanto la depresión como cualquier otra patología va quedando más lejos. En la medida que por nuestra, y ya no es la genética, en la medida que
esto tiene que ver con el medio ambiente, con nuestras experiencias vividas, con nuestra forma de encarar la vida, con nuestra forma de ver las cosas, porque hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Todos tenemos ante un mismo fenómeno distintas realidades. Así es, doctor. Ok, doctor, importante entonces diferenciar los síntomas que puede llegar a tener un adulto versus lo que pueda llegar a tener un niño o un adolescente en un cuadro de depresión. Sin duda, sobre todo con los niños, ¿no? Muchas veces los adolescentes tienen síntomas muy parecidos, los niños también, lo que pasa es que son más imperceptibles. Y es importante tener en cuenta esto, sobre todo para los papis, ¿no? Tal cual, y es por eso que otra vez el día de hoy tenemos el placer de tenerle a la licenciada Carolina Congolino con nosotros. Caro, qué placer volverte a tener como invitada en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Anto, ¿qué tal? Gracias a ustedes por convocarme de vuelta y bueno, vamos a hablar hoy sobre depresión en niños y adolescentes. Sí, un tema nada fácil, ¿verdad? Pero bueno, en contextos así tan especiales como los que estamos viviendo ahora, nos toca hacerlo, ¿verdad? Lastimosamente. Licenciada, ¿cómo reconocemos que niños y adolescentes están deprimidos? Porque una cosa es estar estresados, otra cosa es estar ansiosos, pero ya se avanza a otro nivel cuando hablamos de un cuadro de depresión. Sí, cuando hablamos de un cuadro de depresión, obviamente en niños y adultos se da distinto, ¿verdad? Se manifiesta de una forma distinta. El niño en sí no sabe de que está atravesando por una depresión. Los niños pueden manifestar ciertas características como no pueden dormir bien, pueden tener poco o mucho apetito, pueden tener irritabilidad, pueden tener ira, explosiones de ira como comenté recién, sensaciones de cansancio, pueden dormir mucho, quedarse encerrados en los cuartos. Los más chiquititos presentan, por ejemplo, rabietas, negativismo también se da bastante, sienten que no valen, que no sirven, que lo que hacen no tiene valor, y pierden el interés. Esto es muy importante porque pierden el interés por cosas que antes les gustaba hacer, y hay una menor capacidad de disfrute también de las cosas. Obviamente todo esto trae también que el rendimiento escolar disminuya, obviamente porque el niño no se está pudiendo concentrar. Es muy importante que no pensemos que la depresión en niños y adolescentes es menor a una depresión de un adulto, o que es importante tomarlo en serio. El cerebro, como ustedes saben, es una parte más del cuerpo nuestro. Entonces, justamente, si estamos deprimidos, es que el cerebro se encuentra enfermo. Nosotros también, cuando nos duele la pierna o algo, acudimos a un especialista para tratar. Por eso es muy importante que cuando se vea alguna de estas características que cité anteriormente en nuestros hijos o niños o familiares, acudamos a un profesional. En Estados Unidos y en Europa hay bastantes estudios hechos en cuanto a lo que es la prevalencia de la depresión, en el cual se ve en preescolares que se da de un 1 a un 2%, pero en eso hay pocos estudios realizados realmente. En los que sí hay muchos estudios realizados y ya avalados sería en niños de 6 a 12 años, se ve un 2% prevalencia, en el cual están equitativamente 1 a 1 mujeres y varones. Luego en un rango de edad de adolescentes, que entran un 4 a un 8%, se ve una relación de 2 a 1, en el cual las mujeres tienen más depresión que los varones. Y luego, a partir de los 18 años, ya se da un 20% de prevalencia, que es muy similar a la de los adultos, pero se da más en mujeres nuevamente que en hombres. Carolina, vos muy claramente dijiste los síntomas y las cosas que debemos tener en cuenta con los niños con respecto a cuáles son los signos de alerta, pero desde el entorno familiar, además de, por supuesto, observar esto y consultar con nuestros niños, ¿cómo podemos ayudar a que esto pueda llevarse a un buen puerto? Bueno,
Antes de responderte eso, quiero aclarar, obviamente, para diagnosticar una depresión no es que un niño tiene que sentirse triste, decaído, tener cambios de sueño nada más, sino que tienen que darse más síntomas, o sea, tienen que darse varios síntomas, no solamente uno o dos, y tienen que darse en un periodo prolongado de tiempo. No puedo decir que un niño tiene depresión porque una semana se encerró en el cuarto o está decaído o tiene explosiones de iras momentáneas. Y tampoco se puede considerar depresión a una persona que está atravesando un duelo, porque obviamente el duelo tiene características un poco similares, tristeza, llantos, uno se encierra. Entonces no podemos decir que una persona que está atravesando un duelo está con una depresión. En los adultos... Obviamente puede sacar... Perdón, en los adultos habitualmente nos planteamos que hablamos de una depresión crónica cuando el proceso depresivo supera aproximadamente los 6 meses. ¿En los niños cómo es? ¿Es también así? En los niños también está estipulado también que sea de un mínimo de 6 meses. En el DSM-5 está estipulado de esa forma y tienen que darse uno o más, varios síntomas para que pueda diagnosticarse una depresión. Bueno, licenciada, entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos estas señales de alerta? ¿Cómo podemos actuar en caso de que detectemos la probabilidad de tener algún niño o adolescente deprimido? Bueno, muy importante es sobre todo acudir a un profesional, no buscar en internet recetas mágicas de cómo curar la depresión en niños o adolescentes. Los profesionales van a decidir si es adecuada o no una medicación para el niño. Y como habrá dicho el doctor anteriormente, seguramente va a ser necesaria la modulación de los neurotransmisores, ya que como la depresión es biológica, están ligados los neurotransmisores en un porcentaje muy elevado. Es necesario también, obviamente, hacer una psicoeducación tanto a padres como a niños sobre qué es la depresión, qué le está ocurriendo, para que entiendan qué le está pasando y por qué está actuando de esa forma, por qué se siente de esa forma. Y por sobre todo es muy importante el apoyo y la contención por parte de la familia. Sabemos que de repente hay familias conflictivas o complicadas que cuesta dar ese apoyo, entonces también está el espacio de la terapia para que los niños puedan acudir y ahí puedan lograr trabajar o elaborar ciertas cosas que llegaron a causar una depresión. Clave lo que mencionas, licenciada, sin educación no somos nada, así que padres a educarse principalmente sobre este tema. Muchísimas gracias, licenciada, por tu participación y esperamos poder contar tu presencia una próxima vez. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina, muchas gracias. Gracias, Anto, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. No te pierdas la segunda parte de esta edición de Salud en Equilibrio, en donde continuaremos hablando de este interesante tema, depresión. ¡Te esperamos!